Y bien, amigos, vamos a elaborar un programa más sobre las indulgencias. ¿Por qué razón? Porque esta oportunidad del Año Santo se da cada 25 años. Hay que aprovechar este momento espiritual que vive la Iglesia. Hemos hecho algunos programas sobre las indulgencias porque consideramos el tema de vital importancia. La indulgencia nos trae el perdón de Dios. Dios, como nos decía el Papa Francisco, no se cansa de perdonar. Somos nosotros quienes nos cansamos de pedir perdón, y esto es una realidad. Pues bien, hemos hablado de las condiciones para ganar las indulgencias. Cada persona interesada debe hablar con su párroco o llamarse a la instancia respectiva y preguntar más en concreto, en su caso personal, cómo va a ganar la indulgencia. Pero quisiéramos invitar a Camilo, que nos ha guiado en este tema, a una consideración general sobre la importancia de ganar la indulgencia. ¿Esto sería llover sobre mojado? No. Los católicos necesitamos la pedagogía de la repetición, y esto lo recomiendan los directores de la oración, los estudiosos de la oración. Nos dicen, entre ellos San Ignacio de Loyola, lo saludable que es repetir las estrategias, las enseñanzas, esto que nos va formando interiormente como verdaderos hijos de Dios. ¿Estaría de acuerdo, Camilo, en esta consideración? Sí, claro que sí, Orlando. Yo creo que ya este es el quinto programa que hacemos. Algo así, sí. Sí, de las Se repitió uno indulgencias, sí. porque hubo un desperfecto Ujú. técnico, se repitió, pero lo que hemos dicho, pues, fue el planteamiento general de cómo ganarlas y de dónde ganarlas. Sí, la materia o la acción propia de la indulgencia. Pues, a ver, el decreto, recuerden que nosotros estábamos tomando como punto de referencia el decreto que la Penitenciaría Apostólica, el cardenal Ángelo de Donatis, el año pasado, en el 2024, el 13 de mayo, precisamente día de Nuestra Señora de Fátima, publica ese decreto y que tiene validez durante todo el jubileo, o sea, hasta enero del año 2026. El caso es que el documento está muy bien elaborado, está muy bien estructurado y termina con un apelo especial a los sacerdotes. Yo creo que vale la pena que lo comentemos, porque toda esta serie de programas han sido muy formativos. No nos quedamos solo en el documento, sino en el contexto histórico, en lo que significa la pena, la culpa, las dispensas, etcétera, y todo el sentido de la indulgencia, que ha tenido también varios momentos cruciales o coyunturas complicadas también a lo largo de la historia, que lo veremos después en otros programas. Claro. Pero aquí la Penitenciaría Apostólica, obviamente como una longa mano del Santo Padre, va a decir en determinado momento, ya terminando el documento. Longa mano quiere decir larga mano, mano extendida. Eso, la mano extendida del Papa. Delegando funciones, uno diría, esto es propio del Papa, si él delega funciones como cabeza de la Iglesia y ya, bueno. Y la penitenciaría, otra vez, con todo el sentido de la caridad y la misericordia sobre todo, va a decir lo siguiente. Miren esto qué bonito, Orlando, mira lo que dice el documento ya finalizando. Recuerden que ustedes lo pueden encontrar en internet. Usted pone en cualquier motor de búsqueda que tenga, sea Google, etcétera, usted pone ahí, escribe Penitenciaría Apostólica, Decreto, Indulgencia. Y lo primero que le va a salir es eso. Se anota Penitenciaría Apostólica, decreto y jubileo. Entonces ahí todos tienen a la mano. Sí, le va a salir de primero, si no es de primero, de segundo, pues, pero le sale este documento. Y lo lee tal como le hemos comentado acá, o sea que le pueden dar un repaso sin mucha dificultad. Claro. Entonces ya terminando, la penitenciaría hace la siguiente recomendación. Esta penitenciaría exhorta a todos los sacerdotes a ofrecer con generosa disponibilidad y dedicación de sí la más amplia posibilidad a los fieles de aprovechar los medios de la salvación, asumiendo y publicando horario para las confesiones en acuerdo con los párrocos o rectores de las iglesias vecinas, encontrándose en el confesionario, programando celebraciones penitenciales con fechas fijas y frecuentes, ofreciendo también
la más amplia disponibilidad de sacerdotes que, por alcanzar el límite de edad, no tienen encargos pastorales definidos. Esto me parece muy Muchos lindo. sacerdotes en las ciudades tienen un campo pastoral ya no prefijado por el obispo, porque ya están en edad de retiro, pero edad de retiro no es edad de vacaciones en el ejercicio presbiteral. No, al contrario, un ministro con avanzada edad, pues obviamente tiene experiencia, confiaría Claro, uno, o por lo menos tiene la esperanza de que es más espiritual, una persona virtuosa, claro, porque ya lleva claro. más ejercicio sacerdotal. Entonces, también una manera de hacer la apostolado al sacerdote. Sí, señor. Yo me acuerdo un sacerdote, no cito el nombre aquí por reverencia con él, eh, pero él tiene un trabajo administrativo en una ciudad determinada aquí en Colombia. Y él decía, yo no puedo vivir sin el ministerio. O sea, a mí me pusieron este encargo administrativo, pero yo literalmente me aflijo el fin de semana buscando dónde ir a celebrar Claro. y dónde confesar, porque a mí me hace falta. O sea, el sentido vocacional de sacerdote, la esencia está ahí. O sea, por eso el Código de Derecho Canónico no penaliza, no condena, pues, sí, no penaliza que un sacerdote no celebre misa todos los días. Pero teniendo la posibilidad un sacerdote de celebrar, uno dice, ¿cómo no va a celebrar la misa? Pero claro, sí. Fundamentalmente es el eje de Claro, su es el sentido, sacerdocio. es el sentido. Claro. Entonces aquí también hay una acción apostólica en relación a ese sacerdote mayor que ya de pronto está retirado. Hombre, los párrocos buscan ese sacerdote, lo invitan a su parroquia, se hace una jornada Claro. de confesiones y esto es un llamado, aunque no sea una orden, es un llamado al orden. Sí, hombre, No es claro, una claro. orden, pero es un llamado al orden. Vuelvo y Sí, repito, qué sí. bonito la iglesia como le pide a los sacerdotes que ofrezcan con generosa disponibilidad y dedicación de sí la más amplia posibilidad a los fieles de aprovechar los medios de salvación, asumiendo y publicando horarios para las confesiones. Ustedes llamen a sus parroquias, pregunten cuando se encuentren con el sacerdote entre semana, padre, ¿cómo están los horarios? ¿Van a aumentar los horarios? ¿Qué otra disponibilidad de horarios para las confesiones hay? Porque Hombre, claro, para incentivar ese ejercicio sí. piadoso y espiritual en las parroquias. Uno piensa, Camilo, que los laicos tenemos la obligación moral, dentro del sumo respeto, acatamiento, consideración por el trabajo tan arduo que tienen nuestros sacerdotes, de pedir atención pastoral. Es decir, nosotros somos las ovejas guiadas por un pastor. El pastor es nuestro párroco, son nuestros vicarios. Entonces nosotros, pues, a ver, no es una invitación a que estén reclamando, que estemos reclamando, no, pero sí que estemos pidiendo, que es Claro, distinto. claro, solicita, Sí, solicita. hombre, padre, ¿en qué horarios se van a tener las confesiones especialmente para este jubileo? ¿Tenemos alguna peregrinación parroquial al Eso, lugar claro, de...? claro, claro, claro. O sea, es que la obligación de nosotros los laicos no solamente es esperar que nos den, sino pedir que nos den. Claro, y además, seamos realistas, Orlando, una parroquia es muy complicado de manejar y de administrar. Pues claro, O sea, el sacerdote ahí, que normalmente está solo, en Medellín, pues por lo menos muchas parroquias tienen 2 sacerdotes. pero Hay hay unas que se dan el lujo de tener 5, y hay unas parroquias sin párroco porque el déficit de sacerdotes se está notando de una manera crucial. pero es complicado y complejo, es complejo el manejo de una parroquia, todos los asuntos administrativos que se mueven ahí, desde el trabajo pastoral hasta el tubo que se rompió y la gotera que, pues, o sea, hay de Para eso todo, el hay de Consejo todo. Pastoral, si se está usando, si se está recurriendo al Consejo Pastoral, que está compuesto por laicos y lo preside el sacerdote. Eso, que es consejo. Eso hay que tener Sí, no es nada, o sea, no es un instrumento democrático. Eso a veces no, no se entiende muy bien sí, y a veces hay personas en los consejos que quieren entrar en asuntos que no le conciernen. Pero porque bueno, hay laicos muy clericalizados y y hay clérigos clérigos, muy laicizados. eso es verdad, hay de todo un poquito. Pero bueno, lo bonito es eso. Yo me acerco, además que yo me acerco al párroco, es un incentivo también, es un acto de apostolado con él, preguntarle, de pronto ni se le ha ocurrido
no ha tenido tiempo de estudiar todo el documento. Claro, claro. Entonces yo, que lo voy a estudiar y tal, yo le digo, oiga, padre, vi que podemos ganar indulgencia con la peregrinación, organicemos y nos vamos a la catedral, vamos a la catedral de tal ciudad y un fin de Claro. semana organiza plan. Y No, de padre, le verdad. ayudamos también a convocar. Claro, ¿y qué hay que hacer? O sea, Es decir, estamos a la orden. claro. Eso, por ejemplo, es un acto de misericordia también con el sacerdote, con mis hermanos en la parroquia. O sea, aquí la penitenciaria lo está haciendo, aunque aquí se está refiriendo en primera persona a quién, pues a los párrocos, obviamente, a los sacerdotes, pero pues todos somos iglesia, ¿cierto? Entonces, Claro. ayudemos en eso y unámonos. Que programen el apelo es a esto, programen celebraciones penitenciales con fechas, fijas y frecuentes, Sí, ofreciendo también la más amplia disponibilidad de sacerdotes que, por alcanzar el límite de edad, no tienen encargos pastorales definidos. Mucho sacerdote que se siente útil, ¿no? Está ya en su tiempo de jubilación, de reposo, y se siente útil porque lo llaman a atender confesiones y todo. Y como les decía ahora, un sacerdote con varios años ya de ejercicio apostólico, pues obviamente va a tener una experiencia, un hombre de una virtud próvida, etc. claro, claro. Bueno, entonces, terminando con eso, hay otra parte del texto ya, es el último párrafo, dice, finalmente, la penitenciaría invita vivamente a los obispos que son detentores del triple munus, ¿no? Enseñar, guiar y santificar. Entonces, el cardenal, en la cabeza como penitenciario mayor y en cabeza de la penitenciaría, hace una invitación viva, invita vivamente. El cardenal no del obispo. De Donatis. No, el digo yo en el documento. En el documento. En el documento digo que el cardenal Donatis, como penitenciario mayor, hace el apelo a los obispos y dice: la penitenciaría invita vivamente a los obispos en cuanto detentores del triple munus, recuerden ese munus, o sea, ese poder, esa facultad que tiene por la plenitud del sacerdocio el obispo, el episcopado es la plenitud del sacerdocio. Sí, recordemos que el sacramento del orden tiene 3 grados. Diaconado, que en unos casos es permanente y en otros casos es extendiente a la... Transitorio. Presbiterado y episcopado. Entonces la plenitud, como has dicho, es el del episcopado. obispo. El episcopado. Sí. Entonces tiene ese munus, tiene ese poder, fruto de la entrega que nuestro Señor Jesucristo hace de las llaves a Pedro. Exacto. O sea, termina siendo también una longa mano del Papa en un cierto sentido. Enseña, guía y santifica. O sea, ¿cuál es la misión propia del obispo? Ahí está, enseñar, guiar y santificar. Entonces, invita vivamente a los obispos a cuidar la exposición clara de las disposiciones y principios aquí propuestos para la santificación de los fieles, teniendo en cuenta de modo especial las circunstancias del lugar, la cultura y las tradiciones. O sea, que este documento no quede en letra muerta. Es el llamado del penitenciario apostólico. Claro. Obviamente es a través del obispo que esto se nos aterriza en cada una de las diócesis o de las arquidiócesis. Me gusta mucho que pongamos cuidado, o les sugiero que pongamos cuidado en la diplomacia de las directrices que vienen de Roma. Esto es una directriz de Roma. Sí, claro. Y esta manera de expresarse en el documento de la penitenciaría apostólica, o sea, es una orden. Es una orden que viene del Papa. Es que miren ustedes la insistencia y el apelo. La penitenciaría invita vivamente a los obispos. Señala cuál es la obligación del obispo. O sea, usted tiene obligación. Le está invitando a obedecer. Sí, le estoy invitando a obedecer en función de la obligación que usted tiene. O sea, no tiene salida. No tiene salida. Es muy bonito, pero qué bonito es el lenguaje de la iglesia como madre, que es una especie de encerrona diplomática, como quien dice, o sea, a usted le toca hacer esto. Es que no es una imposición en el sentido dictatorial, no es una imposición, es una imposición pastoral.
diríamoslo así. Sí, claro, muy bonito el lenguaje. Entonces dice, hay que considerar las circunstancias del lugar, de la cultura, de las tradiciones. Ya el mismo documento, lo que estuvimos leyendo en estos programas, nos va quedando claro por dónde va la línea de lo que quiere la iglesia. En el fondo que hagamos ejercicios de caridad, Claro. ejercicios de fe, de esperanza, que trabajemos en comunidad, que nos direccionemos, digámoslo así, por unos caminos de conversión, de penitencia. Bueno, está más Eso que tiene claro. mucho sentido, Camilo Andrés, por una razón única, única. La iglesia está puesta para la salvación de la humanidad. Entonces, no son caprichos ocasionales. El oficio de la iglesia, el fin de la iglesia es la salvación. Esa es. Tanto que algún día podríamos hablar un poco de situaciones que comúnmente se desconocen. Es tal el oficio, es tal la voluntad de la iglesia, voluntad de Dios a través de su iglesia, de salvar las almas a todo trance, que aún en un caso de, de muerte inminente, un laico no creyente, un laico no, un ciudadano laico, digo mal, un ciudadano ateo, puede bautizar. Sí, claro, sí, in extremis. Claro Hasta que ahí sí. llega la bondad de O sea, Dios. un no bautizado puede bautizar. Uno bautizado puede bautizar. Sí, Hasta ahí llega la el afán de la misericordia. iglesia por salvar un alma. Hombre, es que somos muy importantes ante Dios. Sí, es impresionante. Y por eso me parece profunda la meditación y la explicación que hemos hecho del documento, porque hemos tratado de mostrar para todos y cada uno de los que acompañan el programa la amplitud de lo que significa una indulgencia, el indulgencia. perdón de la iglesia, de dónde sale eso, o sea, la iglesia de dónde tiene autoridad para hacer lo que está haciendo. Eso está comprobado y justificado escriturísticamente. Vamos a invitarte, Camilo, a un tema en próximos programas un poco extraño, pero muy aclaratorio. Todos hemos oído mencionar el problema grave que tuvo lo que llamamos la reforma, ¿no? La reforma protestante por allá del siglo XVI, cuya causa no explicada se le atribuyen a las indulgencias, y no es a las indulgencias a la que se debe atribuir el desbarajuste, la separación que ocasionó Martín Lutero, sino al manejo de algunos clérigos de algo tan delicado como son las indulgencias, pero no fue el motivo principal. No, y además es lo siguiente, por el abuso de no se puede condenar el de. Vea qué bien. Por ejemplo, ¿cuántos matrimonios atropellados, sacramentos del matrimonio, atropellados, o sea, cuántas vidas conyugales hechas un desastre a lo largo de la historia? Sí, Abusos del matrimonio, en el claro, fondo, ¿no? claro, O dentro del matrimonio. claro. No por eso podemos condenar el matrimonio. Es perfecta la comparación. ¿Cuántos profesionales en diferentes áreas del saber o disciplinas, médicos, abogados, que han abusado de su munus, Sí, como sí, decíamos ahora, el sí, munus del obispo, claro. han abusado de su munus? No por eso podemos condenar el derecho y el ejercicio del No, jurista. un juez prevaricador no está comprometiendo el sentido de la justicia. Él lo está haciendo mal. Claro. Pues la justicia es una virtud. Claro, entonces lo mismo con las indulgencias. Por más que hayan existido abusos de las indulgencias Exacto. o con las indulgencias a lo largo de la historia, no hay el por qué condenar la indulgencia en Es cuanto tal, perfecto, que es no es perfecto. mala. Podemos entrar en ese tema, sí, porque el siglo XVI es el cardenal Cayetano, Es complicada el análisis de en fin, esa época de la historia. pero vale la Pero pena. grandes santos a raíz de eso Y el papel de surgieron. los dominicos, de los Claro, jesuitas, que claro. es providencia, cómo no se queda de brazos cruzados delante de las acechanzas del demonio. Es bueno como católicos conocer estos detalles de nuestra iglesia, y por eso, pues, bueno, tenemos que defender la iglesia de todas estas malas Lo interpretaciones. que se llama comúnmente leyendas negras, ¿no? Que cubren la historia de la iglesia con leyendas negras que no tienen ningún tipo de Claro. justificación histórica. Es que el que sabemos trabaja
al revés. Claro, obvio, haciendo caricatura y deformando El lo diablo que es es la una cosa realidad. terrible. Bueno, entonces el documento termina ahí. Me parece muy interesante, a no ser con un apunte que hace sobre el, sobre las confesiones y lo que hace referente al levantamiento de excomuniones Ah, también, claro, porque claro. hace referencia inclusive, pues digamos, muy puntual a lo que es el canon 727, el 728, sobre los casos de eventual reserva, ¿no? Que ya son asuntos que se deben de definir dentro Sí, de la propia diócesis. Son casos son ámbitos muy muy privados, muy particulares. particulares, es Sí, verdad. y algunos elementos de las iglesias orientales y tal, que pues no vendría al caso. Termina así el decreto. Pues hombre, Camilo, nos has dado unas enseñanzas muy buenas, unas buenas explicaciones acerca de la indulgencia para el año santo. Esto es importante, esto es importante. Entonces, en todas las parroquias, pues, los laicos tenemos como diríamos, el deber de ayudarle al párroco a este rol, a este cumplimiento de... Como bautizado, además Orlando, yo digo, cada uno de nosotros tenemos la obligación de conocer estos documentos. Ah, no es que el párroco no me lo dijo, es que a mí no me llegó. Usted no le llegará un correo electrónico con este mensaje, pues, desde la penitenciaría apostólica. El cardenal de Donati no tiene tiempo para escribirle un correo electrónico personalizado, ni hay un servicio masivo de información. El servicio masivo de la información de la iglesia es ese. Lo Claro, dispone el Papa, sale el decreto de la sí, sí, penitenciaría sí. y hoy en día tenemos estos medios como el que nos están escuchando. Usted puede tomar estas grabaciones, escucharlas dentro de su movimiento apostólico, de su grupo de oración, Claro, con el texto en la mano, impriman el documento, son 5 o 6 páginas, claro. estudienlo, lo comen y pónganlo en práctica. Que hablaremos algún día también, Camilo, ya que tenés ese buen conocimiento de lo pastoral, de tantos grupos que tiene la iglesia que constituyen una riqueza. Los grupos laicales son una riqueza, pero a veces nos dedicamos más al objetivo del grupo sin el conocimiento de lo eclesial. Entonces, un miembro de un grupo de iglesia laical debe conocer la iglesia. Claro, tiene una mayor obligación si pertenece a un grupo apostólico, porque Exactamente. en principio tiene un deseo y una posibilidad de dedicarse más a la formación. Lo primero que tendría que conocer es el catecismo Ah, sí, eso sí, y un estudio y un básico. librito por ahí empolvándose en las bibliotecas. Bueno, Camilo, muy amable, muchas gracias.